Literal, acabo de terminar de armar mi equipaje para el viaje. Esta es mi mochila principal, claramente. Esta es como la mochila de día que se puede enganchar acá. O sea que en verdad, si eso está vacío, lo puedo enganchar acá y listo. Una riñonera que tiene como lo imprescindible: pasaporte, mi cámara, auriculares, tarjetas, etc. Y esto es, señores, esto es lo que voy a llevar en 4 meses. Mi vida está en estos 3 bolsos. ¿Qué hago acá? Con el pasaporte no se precisan visas y puedes estar en Tailandia hasta 60 días como turista. Fue literalmente un toque esta llegada. Bueno, estoy oficialmente en Bangkok. Estoy yendo caminando a un café a desayunar porque me estoy muriendo de hambre. Completamente desnorteada. El check-in es recién a las 2 y son casi las 10 de la mañana. Primer parada va a ser un café y después de ahí seguimos. Mi outfit de hoy es tipo el outfit más turista que pueden ver en su vida. O sea, me cambié en el baño del hostel ya que no tengo la habitación todavía porque vine de pantalón y buzo. El calor que hace. Bueno, mi primera compra en un 7-Eleven es esta agüita para el camino, chicles y alcohol en spray. Pagué menos de $2 por estas 3 cosas. Un cambio de planes porque me hice un amigo tailandés y me dijo que hoy hay feriado en Tailandia y que hay muchos templos que son gratis. Entonces también me arregló mi transporte en un tuk-tuk. It's okay. Not too long, not too short. Yes, okay. exactly. And then after that, you leave on the Saturday, April, ¿no? Nunca fui al café. Bueno, me hice un amigo que me llevó al tuk-tuk, que me llevó a la agencia de viajes. Y ahora me trajeron a este templo que se llama el Black Buddha. Si doy 3 vueltas a esto, tengo suerte, me dicen. Tuvimos una situación con el tuk-tuk que literal le dejó de funcionar y lo tuvieron que ayudar y empujarlo. Entonces, bueno, se tuvo que ir al mecánico el señor tuk-tuk y me vine al parque en metro, que literal pagué lo que serían como 70 centésimos de dólar. Acá estamos. ¿Qué le pasa? Bueno, el color de las frutas, por favor. Miren esto. El mejor jugo que tomé. Estoy literal enamorada de Chinatown. No puedo creer que estoy acá. Estamos en un mall de todo cosas vintage. Oigan, esa experiencia siendo pasajera en una moto fue loquísima. O sea, estaba en esa moto y decía, ¿qué estoy haciendo acá? Raro todo, está como muerto adentro. Antigüedades. Del 4.º piso empieza a ver ropa vintage. Voy a chusmear un poquito.
Estoy yendo al hostel porque estoy agotada. El masaje está ahí y siento que son dolorosos e incómodos, como que no son relajantes, pero después te sentís muy bien. O sea, me sonó absolutamente todas las partes del cuerpo. Haciendo el check-in de la habitación. Esa es mi cama. Miren, este es el point of view de la cama de mi hostel. Está muy bien. Tiene tele, parcha, esos auriculares para enchufar. La tarjeta es lo que da la electricidad de las luces. Lugar para apoyar cosas y locker. Me bañé, reposé un toque y ahora estoy yendo a cenar. Y después voy a ir a la calle de la Joda, pero como estoy sola no creo que tome hoy. Eli. Me voy a contar algo sobre esta sopa que se llama Tom Yum. En Londres me compraba siempre los paquetes, esos instantáneos, pero esta es la versión real, ¿entienden? Soy fan. No puede ser más de él. Tiene camarones, cilantro, un poco de picante. Esto no sé si es que... hongos y también un poco ácida. Voy a probar esto que compré en el 7-Eleven, que es como un pan con una crema dentro, tailandés supuestamente. Ahora es como un brioche. Recién ahora estoy llegando al centro. Miedo a las motos. 3 de 10. Día 2, estoy yendo a desayunar en el hostel. Son creo que las 8:30 de la mañana, algo así. Journaling. Hoy mucho más preparada que ayer, más descansada que ayer. Vamos a hacer un tour de templos, hice mi sesión de journaling y let's go. Hay 29 grados, son las 9:09 de la mañana, o sea, estoy mirando mientras les hablo y enfrente mío tengo un templo. Es como, esta ciudad es increíble, estoy amando Bangkok y el outfit de hoy, me dijeron que para entrar a los templos tenés que tener cubiertas las rodillas y los hombros. Es lo que mis ojos ven en este momento. O sea, ¿entienden? Wow, wow, wow. Wow. Choqueada. Esto es muy fuerte. Imagínense que si afuera ya la estaba viajando, ¿cómo la estoy pirando acá adentro? O sea, ¿qué? ¿Qué? O sea, creo que lo más atrapado en verdad es que, si bien ya saben que tengo la fortuna de viajar bastante, esto claramente es una cultura que a la que nunca estuve expuesta antes, entonces todo es muy diferente a mis ojos. Simplemente no puedo creer, o sea, no puedo creer que estoy acá. Voy a repetir esto 400.000 veces, pero les juro, o sea, tengo ganas de llorar. De hecho, creo que voy a llorar. What? Este es un muy buen spot para fotos. O sea, miedo a estos chicos. Miedo. Todas las oportunidades para fotos acá, por Dios. Por Dios. No entiendo cómo construyeron esto de esta manera. Con tantos detalles. Tipo, seguro dijeron, pongámosle esto. Bueno, ¿ahora qué más le podemos agregar? ¿Y ahora qué más? ¿Y ahora qué más? ¿Y ahora qué más? Espejitos. No, 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 por favor. Estas estatuas. What the fuck. Acá estamos en modo grounding y todo eso, enraizándonos en este gran palacio, ¿no es cierto? Entra a la parte principal, pero no se puede filmar acá adentro, así que me voy a guardar esta experiencia. Amo los altares en estos templos, o sea, son una demencia los altares y solo me hacen pensar como en las cosas a las cuales les tenemos devoción, cómo les demostramos que verdaderamente confiamos y queremos más de ellas en nuestra vida.
Y esto se puede aplicar a todo, o sea, con cuánta devoción estás haciendo o le estás poniendo a las cosas que querés que más se manifiesten en tu vida. Llegando al segundo templo, este es famoso porque tiene un Buda acostado afuera. Es muy diferente al otro, pero igualmente es sorprendente. No me lo esperaba tan grande, estoy en shock de nuevo. Esta es solo la cabeza, ¿entienden? Está recostado. Allá está todito recostado. Si yo fuera un Buda sería este. Este claramente no es tan ostentoso como el primero. Creo que me quedo con el primero. A la loca ya se estaba poniendo exquisita con los templos. Ok, esto es muy cool, esta parte. Dentro de la parte principal del primer templo al que fui, toda la pared estaba pintada a mano. Me di cuenta de la referencia del inicio de White Lotus, de la nueva temporada que está en Tailandia. Creo que la filman en Koh Samui, que es mi siguiente destino. Bueno, el lado de Bangkok. Me vine a sentar un toque antes de empezar el recorrido porque este calor cansa. Todos los templos que vi hoy cobran entrada. Primero, que eran más wow, eran 500 Thai baht. Eran aproximadamente $14.50. El segundo eran 300, que serían como 8 o 9. Y este fueron 200, que serían como 6, 7. Creo que lo más loco de estar acá, además de estar acá, lo que lo hace más loco todavía es hacer este viaje sola. Como que estás viendo todo esto y a la vez no tenés a nadie al lado como para compartir eso. Va a ser un viaje muy especial para mí porque me va a hacer conectar aún más conmigo. Como que estar conforme y cómoda estando conmigo y compartiendo esto conmigo. En este particularmente veo mucho de esto de que alquilan vestimentas tradicionales y un fotógrafo les hace fotos. O sea que básicamente podría mudarme a Bangkok y hacer un negocio de esto. Me da gracia porque ayer dije ni en pedo me meto por ese callejón. Hoy ya estoy como... Take away, please. Bueno, acabo de almorzar en ese lugar que tenía ganas de probar. Lo había guardado de un video de YouTube que vi. Estuvo deli, literal. Y ahora voy a probar el famoso mango sticky rice.
Estuvo verdaderamente delicioso, o sea, me estoy gozando con la comida acá. Tengo un grave problema con la comida tailandesa y es que literal quiero probar todo, o sea, quiero comer todo. Todo lo que veo quiero comer, la gente se pasa comiendo en la calle y me dan ganas de comer. Me encantaría tener tipo 1000 días y 1000 estómagos para probar absolutamente todo. Tengo un booking para hacerme un head spa. Estoy de muy mal humor en este momento y una vez que la saque puedo pensar en otra cosa. Resulta que me cagaron ayer. Creo que lo que más me molesta es sentir que le dije a todo el mundo que me hice amigos el primer día y esos amigos resultaron ser mis cagadores, ¿entienden? La historia fue un poco así. El amigo número 1 que me hice en el parque, que me habló súper amistoso, no sé qué, me llevó al tuk-tuk. Creo que el señor del tuk-tuk también estaba involucrado en esta estafa. Me llevaron sí a algunos templos gratis, pero también me llevaron a este lugar de turismo, o sea, como una agencia de viajes. Parecía todo muy real porque habían otras personas también comprando cosas ahí adentro. O sea que puede que sí sea una agencia de viajes, pero también se aprovechan de turistas como yo. El amigo, que era muy amistoso y era muy gracioso y me reí mucho con él, quería ayudar a planear mi viaje. Mucho de lo que él decía era que hay como unos feriados en Tailandia y en los siguientes destinos míos todo va a estar buqueado, entonces él me quería ayudar a buquearlo para que no me quede sin alojamiento. Cuando me hace el itinerario de viaje, los traslados, alojamiento, actividades, llega como a un total un poco desmedido para mi presupuesto. No, o sea, no voy a pagar esto por eso. Me convenció a que buqué con él solo como una parte en vez de todo. Igual eso me parecía un poco desmedido el precio, entonces fue como no. Y me dijo, ¿qué tal si solo me dejas un depósito? Algo adentro mío que hacía ruido y eso es lo que más me molesta. Sí, dejé una seña, fueron como unos $150. Yo misma me empecé a dar cuenta de que no podía hacer los precios que me estaba diciendo. Mi sospecha era real. Lo que cerró todo fue que un amigo me escribió y me pasó recomendaciones para Bangkok y me dijo, cuidado, no te estafen porque hacen tal y tal cosa. Y literal, como en parte de esa estafa que él me estaba contando estaba esto de la agencia de viajes. Y dije, ok, bárbaro. Me cagaron y me tiene de muy mal humor porque pensé que habían sido mis amigos. Pero podría haber sido mucho peor y debo agradecer que me pasó el primer día. Solo me enseña a que, si bien me encanta confiar en el universo y en las personas, usar mi poder de discernimiento cuando algo me hace ruido, como esto de pagar todo ya. Muchas veces me estafaron a mí y siempre está como este elemento de la urgencia, de tiene que ser ahora, porque si no te vas a quedar sin. Y eso a mí no me deja pensar tranquilamente. Saben que en mi diseño humano soy emocional, o sea, necesito como esperar a tomar decisiones. Capaz prestar un poco más de atención y no confiar en cualquier persona que me habla. Y porque yo quiero ver lo bueno en las personas y porque también me cuesta mucho decir que no a las cosas. En vez de irme, le quise dar esa seña para hacerlo sentir bien a él y después claramente terminó pasando esto. Bueno, estoy lista para mi día número 3. Estoy esperando a mi moto porque hoy tenemos un tour demasiado emocionante. Buqué un tour, así me hago amiga de otros turistas porque no estuve sociabilizando mucho. Yeah. Thank you. Thank you. Today we are going to Iconic Market. I wait for the train at 8 o'clock. Anyone?
Welcome shopping, hello. Estoy en el mercado, que es literal en una vía de tren. Y cuando pasa el tren, como es todo tan angosto, levantan los toldos y es una locura. No entiendo. Es una de las cosas que más me está gustando hasta ahora. Es verdaderamente una locura. Una locurita. Y ahora tengo que volver al punto de encuentro y nos vamos a ir al siguiente mercado, que es igualmente emocionante. After that, we boil it about 3 hours. Become the coconut sugar. Coconut drink. Anyone want to try? Thank you. Florida market too like this. Medianoche, como a las Mientras espero mi taxi, les cuento que ayer salí. Estuvo increíble, me uní a un pub crawl, creo que es la mejor manera de conocer gente literal. Viajando sola, me hice muchos amigos, la pasé increíble. Y no puedo creer que mi primer destino se está terminando, o sea, literal, creo que quiero llorar. Pero me emociona demasiado lo que sí, así que vamos al aeropuerto y nos vamos al segundo destino. ¡Wow! Sin dudas, volvería y quiero volver a Bangkok. Me hicieron despachar la mochila, me dijeron que me recomendaban despacharla, entonces para no tener problemas en la puerta lo hice. Bueno, este sí es un hostel más hostel comparado al anterior. Esa es mi cama, los lockers. Pero no entienden lo que es este lugar. Bueno, estoy oficialmente en Koh Samui y voy a estar acá por 7 noches, pero me voy a mover por diferentes partes de la isla. Ahora estoy en la parte, es como el área pesquera, un poco más tranqui que a donde voy a ir el lunes. Sigo un poco desnorteada, llegué a un hostel nuevo, aclimatándome de nuevo a otro lugar. Llegando a la playa y es la primera vez que veo el color del mar, estoy en shock. Wow. Qué locura, señores. O sea, wow. Oficialmente en el área que se llama Chaweng, que es como la parte más turística de Koh Samui. Miren lo que es mi pelo de isla. Decidí que voy a completamente abrazar esta vibra. La verdad es que ayer, los últimos 2 días en esa parte del pueblito pesquero, estuve un poco bajón
O sea, bajón no, pero es como en Bangkok había muchas cosas para hacer y una vez que me calmé me di cuenta de wow, o sea, decidí hacer este viaje sola. Como darte cuenta que la única permanente en este viaje va a ser que voy a estar sola. Obviamente voy a conocer gente, pero creo que son momentos que hay que tener. Hoy ya me siento mucho mejor, como en un lugar mental mucho más lindo. Hoy se hace el 7º día desde que me fui, primera semana desde que me fui. Chin chin. Bueno, me vestí como para salir, por más de que estoy sola y no sé si voy a salir o no. Estoy yendo a comer al mismo lugar que fui a almorzar hoy porque me encantó y está muy cerca del hostel, así que... Y después creo que voy a ir a la barra del hostel a tomar una y ver qué onda. Siempre que vengo acá me regalan esto.